Bienvenidos a Ecos de la Historia. Bueno, vamos a desgranar esto, porque hace muy poco la UNESCO tomó una decisión que francamente pasó súper desapercibida para el gran público. Sí, pasó bajo el radar totalmente. Totalmente. Pero en el fondo ha hecho temblar los cimientos mismos de la historia medieval europea. Resulta que exigieron borrar, de un plumazo además, la palabra cátaro de las famosas guías turísticas del sur de Francia. Y de los castillos. Un cambio tremendo. Exacto, para poder otorgarles el estatus de patrimonio de la humanidad a estas fortificaciones de piedra tan espectaculares, han tenido que ser rebautizadas burocráticamente. Ahora se llaman Fortalezas Reales del Languedoc. Que suena muchísimo más aburrido, la verdad. Hombre, claro, pero la pregunta es, ¿cuál es el motivo? Pues porque una cantidad abrumadora de pruebas documentales confirma que la denominación original, esa etiqueta cátara que atrae a miles de visitantes, es históricamente infundada. Es decir, es un invento. Así de crudo. Es un invento. Y por eso arranca aquí este análisis profundo. Nuestra misión hoy es diseccionar este monumental espejismo. Tenemos sobre la mesa un compendio exhaustivo de fuentes historiográficas, actas de la Inquisición originales y análisis académicos que desvelan cómo se fabrica un enemigo perfecto. Es que es un punto de partida absolutamente revelador. Lo fascinante aquí es comprobar cómo la visión tradicional que todos tenemos en la cabeza de una gran iglesia cátara, es decir, una institución súper estructurada, con sus propios líderes y rivalizando con el catolicismo. Como si fuera una religión paralela, Maya. Exacto. Pues toda esa idea ha sido desmantelada pieza a pieza por la historiografía de las últimas 3 décadas. Las fuentes de investigación más rigurosas que estamos manejando, especialmente las de especialistas del sur de Europa, demuestran que esa narrativa es una ficción gigantesca. Madre mía. En realidad, sobre lo que eran simplemente unos grupos locales de creyentes, se han ido acumulando densas capas de mitografía. Capas que yo estoy segura tienen mucho más que ver con las agendas políticas posteriores que con lo que de verdad pasó en la Edad Media, ¿no? Totalmente de acuerdo. A ver, pensemos en el siglo XIX. La historiografía romántica protestante buscaba desesperadamente encontrar precursores medievales para legitimar su propia reforma frente al Papa. Claro, querían decir, oye, no somos los primeros. Justo. Necesitaban decir, mirad, no fuimos los primeros en quejarnos de la corrupción de Roma. Luego entraron en juego los movimientos identitarios y regionalistas occitanos. Ellos buscaron en este mito una historia fundacional de resistencia romántica frente al centralismo de París. Y luego está todo el tema esotérico, supongo. Uy, por supuesto. El intenso esoterismo moderno, esa obsesión literaria con supuestos tesoros ocultos, el Santo Grial y las sociedades secretas. Para quienes nos escuchan, el verdadero reto analítico en esta exploración es raspar todo ese barniz de novela histórica. Hay que llegar a la madera original de los hechos, desde luego. Y para llegar a esa madera, creo que debemos empezar por el cimiento de cualquier engaño, que es el lenguaje. El peso de las palabras. Establecemos que todo esto de los cátaros es un artefacto cultural posterior, tenemos que entender de dónde sale la etiqueta inicial. ¿Cómo es que un simple movimiento social acaba aplastado bajo una palabra tan bestia y tan letal como herejía? Para entender ese mecanismo, el escrutinio de los datos nos obliga a hacer un viaje etimológico. La palabra herejía viene del griego clásico, y en su origen significaba algo tan inofensivo como elección o preferencia. O sea, elegir una cosa sobre otra. Simplemente eso. Las fuentes documentales señalan que fue ya en la antigüedad tardía, allá por el siglo III, cuando la Iglesia institucional empezó a usar este término con una carga negativa. Designaban así cualquier desviación doctrinal. Si opinabas distinto sobre la naturaleza de Cristo, ¡pum!, eras un hereje. Ya, pero entiendo que el análisis muestra un cambio de paradigma brutal al llegar al siglo XII, ¿verdad? Un cambio radical. En la Europa medieval, herejía deja de ser un mero debate intelectual y adquiere una dimensión política fulminante. Pasa a ser sinónimo de rebelión de Estado. Claro, porque en esa época la Iglesia y el poder terrenal son prácticamente la misma estructura. Fíjate que, si lo pensamos bien, podemos trazar una analogía clarísima con nuestra época contemporánea. A ver, cuenta. Es como cuando los regímenes autoritarios de hoy se enfrentan a una protesta ciudadana difusa. Imagina a gente en la calle que simplemente exige mejores condiciones de vida o, no sé, se queja de la corrupción. Ajá. Pues el régimen, en lugar de tratarlo como un problema social, decide etiquetar a todos los manifestantes bajo el cargo de terrorismo o alta traición.
Es una dinámica de control idéntica, totalmente. Y ojo, no lo hacen porque los manifestantes sean un ejército organizado, sino porque colgarles la etiqueta de terroristas le da al Estado el marco legal absoluto para aplastarlos, sin rendir cuentas a nadie. Totalmente. Por eso las fuentes actuales prefieren abandonar la palabra herejía y usar el término disidencia. De hecho, el material hace un paralelismo brillante con los disidentes de la Unión Soviética. Ah, sí, ese apunte de la documentación es clave. Personas que no formaban un partido político estructurado, que no tenían un organigrama formal, pero que compartían una profunda actitud de contestación frente a un poder hegemónico aplastante. Es un paralelismo crucial para la audiencia. La informalidad de estos grupos es el meollo del asunto. Eran disidentes informales, redes de vecinos, no eran una religión alienígena importada. Estalló todo esto precisamente en el siglo XII, en esa región específica del sur de Francia, y no antes o después. Buena pregunta. ¿Qué dicen las fuentes de ese contexto? El material aporta dos grandes elementos de contexto. Son como dos placas tectónicas chocando, creando el caldo de cultivo perfecto. La primera es la famosa Reforma Gregoriana, impulsada a mediados del siglo XI. La del Papa Gregorio VII, si no me falla la memoria. Esa misma. Pero a ver, para bajarlo a tierra, ¿qué implicó exactamente esa reforma en el día a día de la gente corriente? Pues implicó una reestructuración total del poder. Provocó lo que los especialistas en el material consultado denominan una clericalización masiva. Hasta ese momento digamos que la línea entre los laicos y el clero era bastante porosa. Se mezclaban más. Sí, pero la reforma impuso el celibato estricto, centralizó el poder en Roma y construyó un muro invisible. El clero quedó sacralizado, elevado a una categoría de intermediarios intocables entre Dios y los hombres. Y los laicos, me imagino, a tragar. Exacto. Los laicos quedaron relegados a una posición de absoluta subordinación. Básicamente el mensaje fue: vuestro trabajo es obedecer, pagar los diezmos y callar. Buf, y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante para nuestro análisis, porque mientras la Iglesia se encierra en su propia sacralidad y levanta ese muro de superioridad moral, El mundo real estaba cambiando rapidísimo. a una velocidad de vértigo. El segundo elemento de contexto es el auge de las ciudades. Hay un crecimiento urbano y demográfico explosivo en Europa en este momento. Y de repente, ¡pum!, surgen nuevas clases sociales. Artesanos, notarios, comerciantes. Justo. Es una nueva burguesía que sabe leer, que maneja dinero, que viaja. Y claro, se genera una fricción enorme. Según los estudios historiográficos clásicos que referencian nuestras fuentes, la Iglesia despreciaba profundamente a esta nueva clase comercial. Profundamente. Para la mentalidad clerical tradicional, el comercio era algo súper sospechoso. Prestar dinero o comerciar con el tiempo era visto casi como un robo a Dios. Porque claro, el tiempo solo le pertenece a Dios. Exacto, es una visión súper estricta. Pero estos comerciantes, aunque ganaran dinero, tenían un miedo atroz al infierno. Tenían aspiraciones espirituales genuinas, querían leer los textos, querían participar de la fe de forma activa. Pero chocaban con la jerarquía. Constantemente. Cada vez que miraban a su obispo local, veían a un aristócrata distante, a menudo corrupto, que los trataba con un desdén absoluto. La pregunta obvia es, frente a este desprecio institucional, ¿cómo canalizó esa nueva clase media urbana su inmensa frustración espiritual? Pues la canalizaron a través de lo que la documentación define como un profundo evangelismo. ¿Evangelismo en qué sentido? En el sentido de un deseo radical de volver a la pureza, a la pobreza original de los apóstoles y a la lectura directa del Evangelio. Querían prescindir de unos intermediarios que, francamente, no predicaban con el ejemplo. Es que es muy lógico. Y esta aspiración, que nos puede parecer tan noble hoy en día, desembocó súper rápido en un rechazo frontal a los sacramentos de la Iglesia romana. Ojo, que rechazar los sacramentos era un salto al vacío impresionante en esa época. Lo era, sin duda, pero tenía una lógica aplastante para ellos. Rechazaban los sacramentos porque estos eran, en la práctica, el monopolio de control del clero. No obstante, el material consultado nos revela que el verdadero punto de quiebre no fue solo teológico. Ah, ¿no? No, fue puramente económico. Y la chispa que hizo explotar el conflicto gira en torno a un concepto clave: el purgatorio. Espera un momento, dale una vuelta a eso. El purgatorio. Yo siempre he asumido, como creo que hace gran parte de la audiencia,
que el purgatorio ha sido un dogma intocable desde los primeros días del cristianismo. ¿Me estás diciendo que fue un detonante en el siglo XII? Fíjate, esa es una de las grandes sorpresas del análisis histórico. El purgatorio, tal y como lo imaginamos hoy, como ese lugar físico de tránsito y purificación, es esencialmente una invención teológica y se consolida precisamente a finales del siglo XII. Madre mía, qué fuerte. Antes, la geografía del más allá era binaria. O ibas al cielo o ibas al infierno. No había más. Claro, blanco o negro. Exacto. Pero al crear este tercer lugar, la Iglesia estableció, conscientemente o no, un nuevo y monumental sistema económico. Se instauró la doctrina de que los vivos podían acortar el tiempo de sufrimiento de sus familiares fallecidos en el purgatorio, Pagando, imagino. pagando los llamados sufragios por los muertos. O sea, encargar misas, pagar donaciones a las abadías. Básicamente monetizaron la culpa y el dolor de las familias. Negocio redondo. Literalmente. Crearon una economía del más allá súper lucrativa. Y aquí es donde la disidencia del Languedoc trazó una línea roja. Esta nueva burguesía alfabetizada miró los evangelios y dijo, oye, nosotros no vemos nada de esto aquí. Es que no estaba. Claro. Y se negaron rotundamente a participar en este sistema de peajes espirituales. Argumentaron que Dios no cobra por salvar almas. Y claro, esta negativa minaba de forma directa y catastrófica la línea de flotación financiera de las diócesis locales. Vale, entiendo perfectamente la rebelión fiscal y espiritual. Son disidentes laicos diciendo, se acabó el monopolio. Pero a ver, esto me genera un cortocircuito enorme. Si estamos hablando de tejedores, comerciantes y notarios que simplemente querían un cristianismo más puro y gratuito, Sí. ¿de dónde diablos sale toda la mitología oscura? ¿Cómo pasamos de un grupo de vecinos desobedientes a la leyenda de los cátaros, esos supuestos herejes que adoraban a dos dioses, uno del bien y otro del mal? Si conectamos esto con la perspectiva general, la respuesta nos muestra cómo funcionaba la maquinaria de propaganda y demonización medieval. Es literalmente la construcción de una fake news histórica de manual. A ver, cuéntame, ¿de dónde sale la palabra exacta? Las fuentes rastrean la aparición de la palabra cátaro, en este contexto, hasta el año 1163. El responsable fue un monje benedictino alemán, en la región de Colonia. O sea, ni siquiera en Francia. No, en Alemania. Este hombre, enfrentándose a disidentes locales y buscando una forma intelectual de aplastarlos, pues se fue a rebuscar en la biblioteca y acudió a los textos de San Agustín. Que era como la autoridad suprema de la teología, claro. Pero San Agustín vivió muchísimo antes, en el siglo IV. Exactamente. Y en sus escritos San Agustín usaba la palabra griega cátaros, que significa los puros, de forma súper despectiva para referirse a los maniqueos. Los maniqueos, refresquemos eso para quienes nos escuchan. Los maniqueos eran una antigua religión oriental, y ellos sí creían en un dualismo extremo. Un Dios bueno, creador del espíritu, y un Dios malo, creador de la materia. Vale. Entonces, ¿qué hizo este monje del siglo XII? Pues tomó una palabra de 800 años de antigüedad y se la pegó en la frente a los disidentes de su tiempo. ¡Qué barbaridad! Un corta y pega histórico. Total. Y la Iglesia institucional adoptó esta estrategia rapidísimo. Encajaron a la fuerza a unos simples laicos descontentos en el molde de una herejía maniquea ancestral. De la noche a la mañana transformaron a unos cristianos críticos en adoradores de una religión foránea y maligna. Claro, es que es mucho más fácil justificar la represión violenta de una secta satánica dualista que salir y admitir que tus propios fieles están hartos de que les robes y de tu corrupción. Es que es eso, es política pura. Y supongo que esto también echa por tierra todo lo que creemos saber sobre sus líderes, los famosos perfectos, ¿no? Completamente. Porque la cultura popular siempre los retrata como sabios, ascetas, veganos, pacíficos, que habían alcanzado, no sé, una pureza moral sobrehumana. Otro mito desmoronado por los documentos. Fíjate que la investigación lingüística de las actas demuestra que el término ni siquiera lo usaban ellos para describirse a sí mismos. Proviene del latín burocrático de la Inquisición. Los llamaban perfecti heretici. O sea, perfectamente herejes. Eso es. Se refería a los herejes consumados, a los más obstinados y difíciles de quebrar en los interrogatorios. No era un título de pureza espiritual en absoluto, era una clasificación penal. ¡Wow! Tela con el cambio de significado. ¿Y qué pasa con su famoso rito principal, el consolamentum? Pues lo mismo. La idea de que tenían un sacramento único y superestructurado proviene casi en exclusiva de los manuales que los propios inquisidores escribieron. O sea, los jueces se inventaron el rito para poder encausarlos mejor. Tal cual.
Los jueces necesitaban estandarizar un conjunto de prácticas para poder marcar casillas en sus formularios de interrogatorio y agilizar las condenas. Uniformizaron a la fuerza una disidencia que, en realidad, era caótica y súper diversa. Vale, entonces, recapitulando, tenemos una amenaza que es fundamentalmente un problema de desobediencia civil y un boicot económico. No es una invasión alienígena espiritual, pero el poder reaccionó como si fuera el fin del mundo. Desde luego. ¿Cómo fue esa maquinaria de erradicación? Porque las fuentes describen un proceso muy sistemático a lo largo de los años. Superestrellas intelectuales. Los monjes cistercienses organizaron grandes campañas de predicación. Y ojo con esto, tenemos el informe de Bernardo de Claraval, en 1145. ¿Y qué dice ese informe? Pues vuelve de Toulouse absolutamente escandalizado. Cuenta que los nobles y la población local protegían abiertamente a los disidentes y que encima se reían en la cara de los clérigos de Roma. O sea, la persuasión fue un fracaso absoluto. Un desastre. Luego entraron en juego los dominicos, pero el debate teológico no servía de nada ante una población que veía al papado como un poder extranjero y extractivo. Así que, cuando falló la palabra, pasaron a la segunda fase, la guerra. Y aquí es cuando estalla la cruzada albigense a principios del siglo XIII. Exacto. Y fíjate, es vital detenerse aquí en la pura geopolítica territorial. Porque leer hoy que el Papa convoca una cruzada militar contra europeos, cristianos dentro de la propia Europa, resulta muy chocante. Sí, parece no encajar. Pero los datos de nuestras fuentes nos dicen que esto fue todo menos un arrebato de celo religioso puro. El condado de Tolosa, que era el epicentro de esta disidencia, era un enclave inmensamente rico y, sobre todo, era peligrosamente autónomo. Iban por libre. Totalmente. Operaban de espaldas a Roma, protegían a los comerciantes e incluso se daban el lujo de cobrar peajes e impuestos a las propiedades de la Iglesia Católica. Algo inaudito en esa época. Una insubordinación intolerable. Por tanto, la cruzada parece la excusa perfecta, ¿no? Un estandarte de fe diseñado para tapar una invasión militar de manual. Política correcta. Y por eso, en el año 1227, el rey de Francia decide intervenir de forma definitiva. El monarca francés vio la oportunidad dorada para expandir su dominio hacia el sur, hacia el Mediterráneo. Matando dos pájaros de un tiro. Claro. Todo culminó en 1229 con la anexión forzosa de estos territorios rebeldes a la corona francesa. Fue una reordenación del mapa político europeo con la bendición absoluta del Papa. Pero, claro, a ver, puedes conquistar una ciudad con catapultas, pero no puedes atravesar una idea con una espada. La disidencia seguía ahí, latente en las casas, en los talleres. No desaparece tan fácil, claro. Y esto nos lleva a la tercera fase de erradicación, quizá la más temida y famosa de todas, la Inquisición, establecida alrededor de 1231. Y te digo una cosa. Dime. Sobre la Inquisición, el escrutinio de estas fuentes nos obliga a chocar de frente contra todo lo que el cine nos ha enseñado. Ya, el mito de Hollywood. ¡Exacto! Si yo pido a la audiencia que visualice la Inquisición medieval en el sur de Francia, casi todos imaginamos plazas llenas de piras funerarias, humo negro y miles de personas quemadas vivas de forma indiscriminada, a lo loco. Y sin embargo, la fría estadística de las actas de la época dibuja un panorama radicalmente opuesto. La Inquisición medieval, según el análisis exhaustivo de los documentos originales, no era una máquina de matanza industrial. ¿Entonces qué era? Era un tribunal, una herramienta jurídica y burocrática súper sofisticada para su tiempo. Su objetivo principal, y esto es clave para cambiar el chip, no era aniquilar físicamente a la población productiva. Claro, no querían quedarse sin mano de obra ni contribuyentes. ¿Lógico? Lo que buscaban era obtener confesiones, forzar el arrepentimiento público y garantizar la reinserción de los disidentes en la obediencia a Roma. Para poner esto en perspectiva real para quienes nos escuchan, ¿de qué cifras de ejecuciones estamos hablando? Porque me imagino que si revisamos los juicios de un inquisidor activo de la época, el número de hogueras debe ser altísimo. Pues prepárate para este dato. El material base cita el registro meticuloso de un prominente inquisidor medieval que operó en la región. Dejó constancia de haber dictado sentencias para 642 personas. Vale, 642. ¿Cuántas de esas fueron condenadas a morir en la hoguera? 0. A ver, 0. Absolutamente 0 condenas a muerte entre más de 600 juicios. 0 patatero. Cuesta creerlo, pero es así. Madre mía, me dejas de piedra. Entonces, ¿qué les hacían? Pues las penas que impuso este inquisidor, que son muy representativas de todo el sistema, eran castigos de humillación pública y control social.
Condenaban a los disidentes a realizar largas peregrinaciones forzosas, a pagar multas económicas considerables. Que eso siempre viene bien a las arcas. Por supuesto, y lo más común, la obligación de llevar grandes cruces amarillas de tela cosidas permanentemente en la ropa durante años. Una letra escarlata medieval, en toda regla. Exactamente. Querían obediencia visible. De hecho, los cálculos historiográficos modernos estiman que las ejecuciones por herejía en toda esa región durante esos siglos se limitaron a unos pocos cientos en total. Es decir, no hubo un genocidio, como a veces se pinta. No, la pena capital, la hoguera, se reservaba de forma casi exclusiva como último recurso para los pertinaces, es decir, los que se negaban a confesar bajo cualquier circunstancia, y también para los relapsos. Los relapsos son los reincidentes. Eso es, aquellos que tras haber confesado y sido perdonados volvían a practicar la disidencia de forma reincidente. Básicamente, un hereje muerto era un fracaso del sistema. Claro, ya no produce ni da ejemplo. Exacto. Pero un hereje vivo, humillado y caminando por su pueblo con una cruz amarilla, eso era una victoria diaria para la Iglesia. Fíjate que es un cambio de paradigma total. Pasamos de imaginar un matadero sádico a ver un frío ministerio de control social. Y esto nos arroja de bruces hacia el tramo final de nuestro análisis profundo de hoy. Vamos allá. Porque los datos demográficos que hemos extraído de las fuentes señalan algo vital. En los momentos de mayor ebullición, en ciudades clave como Toulouse o Carcassona, solo entre un 5 y un 15% de la población apoyaba activamente y daba refugio a los disidentes. Una minoría, al fin y al cabo. Exacto. Entonces, si unimos esto al hecho de que la Inquisición no exterminó a la población en masa, ¿cómo se apagó finalmente la llama de la disidencia de los llamados buenos hombres? Pues esto plantea una pregunta crucial. Y la resolución final de este conflicto demuestra la brillante capacidad de adaptación del poder institucional. La victoria definitiva de Roma sobre la disidencia no se logró en los campos de batalla. Ni en las oscuras salas de interrogatorio. Tampoco. Fue, por encima de todo, una asimilación institucional, un lavado de cara estratégico. La alta jerarquía eclesiástica comprendió que no podía ganar solo con castigos, necesitaba competir en el mercado de las ideas. Tenían que ofrecer algo atractivo, claro. Eso es. Tenían que ofrecer a esa población urbana una alternativa espiritual válida, pero dentro del paraguas de la Iglesia Católica. Y la herramienta perfecta para esto fueron las recién fundadas órdenes mendicantes, los franciscanos y los dominicos. Órdenes que rompían totalmente con el modelo anterior del monje rico, elitista y aislado, ¿verdad? Radicalmente. A diferencia de los antiguos abades, que vivían en monasterios rurales como auténticos señores feudales, estos nuevos frailes mendicantes se instalaron en el corazón palpitante de las ciudades. Se fueron a pie de calle. Sí, abrazaron una pobreza súper visible. Iban descalzos, pedían limosna, y claro, todo eso rivalizaba directamente con la austeridad que tanto admiraba la gente en los disidentes. Les copiaron la estética, básicamente. Prácticamente. Pero su mayor triunfo fue la adaptación teológica. Acogieron a las clases profesionales, predicaron a los artesanos, a los notarios y a los comerciantes usando su propio idioma urbano. ¡Qué listos! Les permitieron ser enterrados en los recintos de sus conventos a cambio de donaciones. Y lo más fundamental de todo, les proporcionaron una nueva narrativa teológica. ¿Cuál era el trato? Les demostraron que hacer negocios, vivir en la ciudad y acumular cierta riqueza no era en absoluto incompatible con salvar su alma, siempre y cuando, claro está, se mantuvieran fieles y obedientes al Papa. Es que les dieron exactamente lo que pedían, pero con el sello de aprobación del Vaticano. Entonces, para ir cerrando, ¿qué significa todo esto? Si nos alejamos y miramos el gran tapiz que hemos estado desgranando hoy, la conclusión es bastante abrumadora. Sí, es un baño de realidad. Esos ciudadanos de la Edad Media no estaban intentando invocar dioses oscuros ni fundar religiones maniqueas importadas de Oriente. En realidad solo eran laicos, hombres y mujeres de ciudad intentando llevar los ideales de reforma evangélica un poco más lejos de lo que la corporación eclesiástica estaba dispuesta a tolerar. Ni más ni menos. El problema raíz, en una época en la que papas como Inocencio III estaban consolidando una auténtica teocracia sobre Europa, no tenía nada que ver con intrincados debates sobre la naturaleza del bien y del mal. El problema puro, duro y terrenal era sencillamente la insubordinación. Ahí le has dado. El núcleo del conflicto fue la exigencia innegociable de sumisión absoluta al monopolio de Roma. Para ir cerrando nuestro recorrido analítico,
Creo que debemos dejar firmemente asentada la idea central que destila todo este inmenso volumen documental. Ponlo sobre la mesa. Los cátaros, concebidos como una iglesia paralela, jerarquizada y con una teología dualista independiente, son una ficción histórica. Fueron en su mayor parte un fantasma administrativo. Un fantasma creado en papel. Justo. Un constructo legal y político moldeado deliberadamente por los tribunales que los perseguían para poder justificar su represión ante el resto de la cristiandad. Fascinante. Su historia real, desprovista de todo ese romanticismo literario de los últimos 2 siglos, es infinitamente más terrenal y, a mi juicio, más apasionante. Es la crónica del nacimiento de unas nuevas clases sociales, de sus ansiedades espirituales y del trágico choque de trenes contra el muro de la obediencia eclesiástica obligatoria. Es que resulta increíble. Empezábamos esta disección documental hablando de castillos, de cómo, cuando miramos la solidez de una muralla medieval, asumimos de forma automática que la historia que nos cuentan en la placa turística es igual de inamovible y cierta. Ya, y luego resulta que de inamovible tiene poco. Exacto. Hoy hemos comprobado que la narrativa oficial fue, en gran medida, un andamiaje ilusorio, un andamiaje levantado sobre actas manipuladas, sobre intereses fiscales y sobre un uso perverso del lenguaje. Y fíjate, esto nos deja con una reflexión ineludible. Un pensamiento final que, aunque nace del rigor de legajos polvorientos del siglo XIII, nos golpea directamente en la cara en nuestro presente. A ver, adelante con esa reflexión. Si una de las herejías más famosas, más temidas y duraderas de la historia europea resultó ser, en su núcleo, el producto de unas actas de acusación que distorsionaban deliberadamente la realidad para fabricar a un enemigo perfecto, Ajá. cabe preguntarse seriamente, al mirar hoy nuestro propio ecosistema informativo, que está tan hiperpolarizado y lleno de ruido, ¿cuántos de esos enemigos irreconciliables o movimientos radicales de los que oímos hablar a diario no son en el fondo más que el simple resultado de las etiquetas extremas que el poder utiliza para categorizar aquello que se atreve a no obedecerle? Madre mía. Es una pregunta monumental para llevarnos a casa tras este análisis profundo. Y desde luego es el recordatorio perfecto de que el control de la narrativa es y siempre ha sido el arma más poderosa de todas. Agradecemos inmensamente a quienes nos escuchan por habernos acompañado en esta exhaustiva exploración documental y, como siempre, les invitamos a mantener la mente crítica y la curiosidad intelectual muy afilada. Sobre todo ante aquellas historias que nos presentan enemigos que parecen demasiado perfectos. Totalmente. Hasta la próxima inmersión. Gracias por escuchar Ecos de la Historia. Si te ha gustado, suscríbete y comparte. Hasta el próximo encuentro.